Estamos en el punto exacto en que no sé si decir buenos días o buenas tardes. Estamos a las 12 del día. Bueno, hermanos, antes de iniciar, primero que nada, los saludo y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero hacer un comentario breve, rápido. El día de ayer, en la reunión de mujeres, a mí me tocó estar allá afuera, pero estuve viendo cómo se derramó el Espíritu Santo. Estuve viendo cómo el Espíritu Santo estaba ansioso de cubrir las necesidades, ansioso de darles lo que necesitan. Cuando yo empecé a ver el movimiento del Espíritu Santo, yo empecé a orar allá afuera. Y cerré mis ojos y podía ver al Espíritu Santo frente a cada una de las mujeres diciéndole, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y muchas mujeres dijeron nada. Y el Espíritu Santo se quedó con las ganas de darles lo que traía para ustedes. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer lo que Jacob. Jacob vino el ángel del Señor y él se aferró. Él se aferró a él. Y el ángel le decía, suéltame, suéltame que yo me tengo que ir. Y Jacob le decía, no, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Así es como debemos de aprovechar la presencia del Espíritu Santo. Agárrelo, aférrese a él y no lo suelte hasta que lo bendiga. Ahora el Espíritu Santo está aquí y está dispuesto a terminar lo que anoche no pudo terminar. Cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, el Espíritu Santo está obrando. Pero también cuando se está compartiendo la palabra, el Espíritu Santo está obrando. Y el Espíritu Santo puede proveer a sus necesidades. Si hay enfermedades, puede sanar. Si hay ¿cómo les diré? No posesión, pero si hay algo dentro de ustedes, el Espíritu Santo puede liberarlos en estos momentos. Cuando usted sienta que el Espíritu Santo se está moviendo, aférrese a él y no lo suelte hasta que lo bendiga. Vamos a iniciar nuestro mensaje y antes de iniciar el mensaje a mí me gustaba mucho cómo predicaba Jesús. Jesús predicaba por medio de parábolas. Y me parece una muy buena estrategia. Predicar por medio de parábolas. Yo uso parábolas, anécdotas, cuentos, reflexiones. Los uso antes del mensaje. Y ahora quiero compartirles uno. ¿Alguien conoce la fábula del águila y la gallina? ¿Alguien la ha leído? ¿No? Bueno, pues se lo voy a contar. Había una vez un granjero que en su camino se encontró un huevo de gallina. Y tomó el huevo y se lo llevó a la granja. Y lo puso entre los huevos de las gallinas que estaban empollando. Empezaron a nacer los pollitos y entre ellos nació el aguililla o el aguilucho. Pasó el tiempo y ese aguilucho se crió entre los pollos y las gallinas. Hacía lo mismo que hacían ellos. Escarbaba la tierra y comía insectos de los que salían de la tierra. Aleteaba, cacareaba e intentaba volar, pero como todas las gallinas nada más vuelan como 2-3 metros y bajan.
Y así se crió esta águila. Así pasó el tiempo. Hacía exactamente lo mismo que los demás hacían. Pero un día vio hacia el cielo y vio a un águila que volaba majestuosamente. Aquella águila planeaba por la fuerza del viento. Y al águila le llamó mucho la atención y le pregunta a una gallina. Le dice, oye, ven. ¿Qué es eso que vuela allá? Y le dice, es un águila. Es la reina de todas las aves. Y también se le conoce como la reina del cielo. Y le dice el águila, qué padre, qué bonito, yo quisiera volar tan alto como ella. Y le dice la gallina, aplácate. Nosotros somos diferentes. Nosotros nunca vamos a poder ser como ella. No podemos volar. Nuestro lugar está en la tierra. Y hay dos finales. Un final dice que el águila se entristeció al no poder lograr lo que ella quería. Y murió creyéndose una gallina. Ese es un final. El otro final dice que llegó a la casa del granjero un ambientalista. Y en cuanto vio a la gallina, en cuanto vio al águila entre las gallinas, le dijo al granjero, le dijo, oye, ¿qué es eso? Dice, es un águila que nació aquí. Dice, pero tú sabes que un águila no puede estar allí. Dice, bueno, es que aquí nació, aquí creció y siempre ha estado así. Hace lo mismo que hacen las demás gallinas. Y dice, ¿y nunca has intentado que vuele? No, ella tiene su personalidad, ella tiene su identidad, yo ahí la dejo. Y le dice, bueno, ¿y si me das la oportunidad de intentarlo? A ver si esa águila vuelve a retomar su identidad. Y le dice, pues si quieres intentarlo, inténtalo. Y cuenta el cuento que el ambientalista llegaba todos los días en la mañana y tomaba el águila y se la ponía en el brazo. Y se la llevaba al monte y le decía, tú eres un águila, tú eres del cielo, abre tus alas y vuela. Y el águila brincaba del brazo al suelo y se iba con las gallinas. Siguiente día volvía y lo mismo, tú eres un águila, tú eres del cielo, abre tus alas y vuela. Y otra vez, volvía al suelo con las gallinas. Y dijo el ambientalista, dijo, creo que este no es el lugar. Y se la llevó hacia un precipicio y le dijo, tú eres un águila, tú eres del cielo, abre tus alas y vuela. Y esa vez no brincó porque estaba el precipicio. No brincó, se quedó en el brazo, pero no lo hizo. Y al siguiente día, dice el ambientalista, hoy voy a ir más tarde y me voy a llevar al águila al precipicio. Y así pasó, al siguiente día se puso el águila, se fue, llegó al precipicio, pero la puso en contra del sol. Y el águila, en cuanto sintió la luz del sol, abrió las alas y que empieza a volar. Y voló y se fue. ¿Qué podemos aprender de este cuento? Que nosotros, igual que el águila, nos pasa lo mismo. Como cristianos, nos pasa lo mismo.
El medio ambiente que nos rodea influye mucho en nosotros, que no nos permite reconocer nuestra identidad. El entorno donde se desarrollan no los deja posesionarse como creyentes. Y hoy vengo a decirte, iglesia, nosotros fuimos renacidos como águilas, pero queremos seguir siendo pollos o gallinas. Nosotros como el águila somos del cielo. Abre tus alas y vuela. Vuela alto, vuela tan alto y tan lejos como tú lo desees. Pero una cosa sí siempre recuerda, que por más que vueles y vueles, siempre tienes que volver a esta congregación. ¿Por qué? Porque aquí es donde te alimentas. Aquí es donde renuevas tus fuerzas para volver a salir, para volver a tomar el vuelo. Así que cada que haya servicio, cada que haya reuniones, tú debes de estar aquí. El Señor aquí te plantó. Y aquí te van a preparar para que salgas a abrir tus alas allá afuera. Dios está hablando fuertemente a esta iglesia desde hace ya un tiempo. En los últimos meses, las predicaciones que se han hecho en este púlpito han hablado de identidad o relacionado con nuestra identidad. Y Dios habla hoy. Y cuando Dios habla, hay que tener cuidado. Puede ser una advertencia, porque si no sabemos quiénes somos, no sabremos a dónde vamos. Si no tenemos bien claro cuál es nuestra identidad, no podremos resistir al diablo. Dios quiere que estemos seguros de nuestra identidad para cumplir con nuestra misión. Y me van a decir, ¿cuál es nuestra misión? Ok, vamos a verla. Y vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 23. ¿Lo tenemos? Muy bien. Vamos a darle lectura. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Qué pues eres tú, Elías? Y dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bien. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por este tiempo que nos das para alimentarnos, Señor. Gracias por esta comida tan rica y tan sabrosa, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias. Amén y amén. Bien, mi hermano, cuando alguien llega y le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué le contestaría? Yo podría hacerle la pregunta directa. Mi hermano, ¿quién eres tú?
Nada. Mi hermana, ¿quién eres tú? Ándele, ándele. Ahí vamos, ahí vamos. Pastora, ¿quién eres tú? Exacto, exacto. Muy bien, aleluya. Bien, hermanos, pues fíjense bien. Yo me voy a anclar en el versículo 22 y 23. Más en el 23, pero el 22 lo voy a utilizar como introducción. Le dijeron, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y el 23 dice, Juan respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Los fariseos le estaban preguntando a Juan, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan tenía toda la oportunidad de decir, yo soy el principal. Yo soy el único. Yo soy el que viene a preparar el camino. Y si yo no vengo, ese camino no se prepara. Eso fue lo que pudo haber dicho Juan. Pero Juan no contestó así. En el versículo 23 vemos a Juan que se presenta como yo soy la voz, como el precursor de Jesús, como el mensajero que trae un mensaje y este mensaje es más importante que él. Por eso dice, yo soy la voz. No dice, yo soy Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth, nacido cerca de Jerusalén. No dice, yo soy el profeta de Dios. No dice, yo soy el pregonero, yo soy el heraldo de Dios. Él responde con humildad, pero con una identidad clara. Él estaba consciente de su identidad y de su misión. En el primer versículo de este libro, Juan presenta a Jesús como el verbo, como la palabra. Y él era el presentador de esa palabra, el portador del mensaje y el testimonio. Por eso, el mensaje era más importante que Juan. Juan solo era la voz. Y sigue diciendo el versículo de uno. Yo soy la voz de uno. ¿De quién? No importa. ¿De quién? No importa quién sea. Juan estaba consciente de que posteriormente habría muchos que serían levantados como voces para dar este mensaje. Por eso dice de uno. Después de él serían llamados mucho más y serían enviados a predicar el evangelio de Jesús. De tal manera de que en Lucas 19:40 dice Jesús, cuando le decían, calla a esta gente, porque le decían que él era el rey, que él era el salvador. Le decían, calla a esa gente, no puedes seguir gritando. Y Jesús le responde, la verdad te digo, que si estos callaran, las piedras hablarían. Y ahí Jesús está resaltando la importancia de difundir el evangelio. Ahí Jesús está resaltando la importancia, y discúlpenme,
Pero para la obra de Dios nadie es indispensable. Jesús te llama, Dios te escogió. Pero si tú no aceptas, no pasa nada. El Señor levantará otro, pero tú te vas a perder tus bendiciones. Tú te vas a perder la salvación. Seguimos. La voz que clama en el desierto. Clamar es hablar fuerte, es gritar, es hablar con voz poderosa para llamar la atención, para proclamar o anunciar un mensaje. Y Juan había sido enviado a clamar. ¿Pero a clamar a quién? A clamar ante una sociedad espiritualmente vacía, una sociedad alejada de Dios, una sociedad perdida, ciega y sorda para las cosas de Dios, una sociedad apática y desinteresada. Y esa era la misión de Juan. Y si vemos, no hay mucha diferencia entre aquel tiempo y hoy. Vivimos en un mundo que necesita que le prediquen el evangelio. Vivimos en un mundo que necesita arrepentirse de lo que está haciendo. Vivimos en un mundo que necesita que los preparen para ser salvos y para poder recibir al Señor. Enderezar el camino del Señor. La misión de Juan era preparar a la nación para la venida de Jesús. Era hacer un llamado para que la nación se arrepintiera de sus pecados, para que quitara y removiera todo impedimento y para que enderezara sus acciones y caminos. ¿Qué tienes tú? ¿Qué traes tú que te está impidiendo tu relación con Dios? ¿Qué tienes tú que te está estorbando tu relación con Dios? Mis hermanos, tenemos que tener bien clara cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra misión en este mundo. Más adelantito te voy a decir unas palabras que espero que no te ofendas. Pero por lo pronto ayúdenme a predicar. Vamos a tratar de señalar las cualidades de la palabra de Dios o las características de la palabra de Dios. Yo empiezo. La palabra de Dios es poderosa. Ahora ustedes, la palabra de Dios es poderosa. ¿Pero qué más? ¿Otra? Viva. ¿Cuál? Eficaz. ¿Qué más? Es más cortante que dos para dos filos. Ok. Pero también la palabra de Dios es transformadora. Es guía. Es provisión. Sanadora. Es esperanza. Restauradora. Muy bien. Y podemos pasar toda la tarde diciendo las cualidades. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esta es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? No contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo la palabra de Dios aquí? ¿Perderá todas las cualidades que dijimos? Bien, ¿me pones la pista, por favor?
Vean, vean. Ya todos conocen ese canto, ¿verdad? ¿Sí? Ok, gracias, mi hermano. Ok. ¿Qué le falta a ese canto? ¿Y qué le falta a la palabra para poder ser efectiva? Para poder cumplir su propósito. La voz. Exactamente. La voz. Y sabes una cosa, hermano. Que nosotros como iglesia, para eso fuimos escogidos. Para hacer esa voz. Porque yo podría abrir la Biblia y enseñártela. Pero ¿qué ganarías? Nada. Y por eso el Señor nos eligió para hacer esa voz que necesita su palabra. Y nos transformamos en la voz de Dios. Fuimos llamados para difundir la palabra de Dios. Toda la iglesia tenemos la misma visión, la misma misión. Sí, iglesia, hemos sido elegidos para ser la voz que clama. Todos nosotros fuimos elegidos desde antes de nacer. Desde nuestra formación en el vientre de nuestra madre. Fuimos elegidos para hacer esa voz. Nunca se han preguntado ¿por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Por nosotros sí, pero ¿por qué? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos perdonó? ¿Para qué nos limpió y nos dio vida eterna? Fíjense bien, nos dio una nueva vida y una nueva familia. Y todo eso para que estuviéramos en condiciones de proclamar su evangelio. No nos los dio por bonitos, no nos los dio por bien portados, no nos los dio que porque yo soy bueno y no ofendo a nadie, no. Todo lo que padeció Jesús en la cruz, todo fue para eso, para que tú no te callaras, para que tú no cerraras tu boca, para que tú vayas y proclames el evangelio. El Señor necesita tu voz, pero no necesita tu voz en un momento nada más. Necesita que tu voz sea activa y permanente y que siempre estés hablando de la palabra de Dios. Pero sabes una cosa, hay algunos cristianos que estamos como el águila. No queremos asumir nuestra identidad y preferimos seguir viviendo como los pollos y las gallinas, haciendo y pensando como los demás del mundo, sabiendo que somos diferentes, sintiendo el llamado, pero haciendo caso omiso. Tomamos de la palabra lo que nos conviene y hacemos lo que nos gusta.
Vivimos los domingos como santos y el lunes y toda la semana volvemos al mundo. Y pasa como con nosotros, los que somos padres, los que tenemos hijos. ¿Qué hace un padre cuando tiene un hijo que no hace caso? Cuando le envías a hacer una cosa y no obedece. Cuando no ayuda en casa. ¿Qué hace el padre? El padre se molesta, lo regaña, le advierte, y si continúa en esa misma actitud, lo castiga. ¿Sí? Eso mismo hace nuestro Padre con nosotros. Eso mismo hace el Padre con nosotros. Te mandé, te elegí. Di a mi hijo por ti. Murió, sufrió. Te salvé, te perdoné, te di vida eterna. Para que predicaras el Evangelio. Para que hablaras de mi palabra. Y no lo has hecho. Y nos empiezan a venir cosas. Y empezamos a quejarnos. Y empezamos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Si cada domingo estoy en tu iglesia. Si cada domingo yo ofrendo y diezmo. ¿Por qué me sucede esto? Y estás bien consciente de que haces y das, pero no estás bien consciente de hacer lo que debes de hacer. Estamos a domingo. ¿Cuántos han recibido bendiciones toda esta semana? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos le han pedido al Señor algo toda esta semana? Todos, ¿verdad? Y sí se siente bien bonito que el Señor responda a las oraciones y que nos dé lo que le pedimos. Pero al menos un día, le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga por ti el día de hoy? ¿Qué quieres que haga por ti el día de hoy? Nadie nos acordamos de eso. La oportunidad de trabajar para Dios la tenemos todos. Tenemos un campo grandísimo allá afuera para trabajar. El trabajo de nosotros no es aquí en la iglesia, aquí en esas cuatro paredes, no. El trabajo de nosotros es allá afuera. Aquí venimos a alimentarnos, aquí venimos a recibir preparación para salir y dar todo allá afuera. Estamos viviendo en un tiempo de desiertos espirituales. Estamos viviendo un tiempo de sequedad espiritual, de confusión espiritual, de hambre, de saber la verdad. Y en medio de ese desierto, la iglesia debe de levantar la voz. ¿Por qué? Porque tú, iglesia, tú tienes la verdad. Tú tienes lo que el mundo necesita. La iglesia es la voz. Esa voz de la que habla Isaías 58:1, que dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esa es la misión de nosotros.
No sé si te habías puesto a pensar en eso, pero Jesús ya pagó todo. Todo lo que tú puedas necesitar ya está pagado. Todo lo que te pueda suceder ya está pagado. Y solamente te dejó un trabajo físico. Ser la voz de la palabra. Sí te dijo, tú vas a tener una vida bien, una vida abundante. Traducimos la vida abundante como una vida feliz. Pero para vivir feliz incluye que tienes que amar a tu prójimo, que tienes que perdonar, que tienes que orar, que tienes que ser social. Eso es en lo moral. Pero en lo físico solamente te dejó un trabajo: ser la voz. Y sabes una cosa, iglesia, tú eres diferente. Tú fuiste elegida. Tú tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros. Levántate, sal, clama. Sí, atrévete a clamar aún en medio del silencio del mundo. Haz oír tu voz. Atrévete. El mundo necesita escuchar tu voz. El mundo necesita que tú lo guíes, que le enseñes a preparar su camino a Dios, hacia su salvación, pero que le enseñes tú. Tú eres el sonido, tú eres la voz que Jesús necesita. El mundo está ávido por conocer a Jesús su Salvador. Y nosotros como iglesia fuimos elegidos para dárselo a conocer. Tú y yo fuimos llamados para presentarles a su Salvador y llevarlos ante los pies de Cristo. Y ahí va. Dios no quiere y Jesús no necesita seguidores que solo lo sigan los domingos. No. ¿Tú crees que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario? Se dejó que lo clavaran, se dejó que lo latigaran, que le pusieran su corona de espinas, que le clavaran con una lanza solamente para que tú vinieras dos horas el domingo aquí. ¿No creen que es un precio muy alto? Por 2 horas nada más. No. El Señor necesita hijos de tiempo completo. Hijos que se esfuercen y sean valientes para predicar su palabra. Que no le teman a nada. Que se atrevan a desafiar a Satanás obedeciendo a Dios. Sabiendo y recordándole al diablo que él ya está vencido. Dios quiere hijos que se paren firmes en la brecha y que proclamen con gozo, pero con autoridad. Y digan: yo soy la voz que clama a Dios por la salvación, por la sanidad y por la liberación de muchos. Pero además, también soy la voz que clama a esos muchos: arrepiéntanse de sus pecados y busquen a Dios ahora que aún es tiempo. Y para eso, mis hermanos, no hay excusa ni pretexto. Para eso no hay para dónde te hagas. Nosotros no podemos hacer
lo que hizo Moisés. Moisés, bien campante, se paró antes del Señor Jehová y le dijo: ¿sabes qué? Yo no puedo hacer lo que tú me estás mandando. Y no lo puedo hacer porque soy tartamudo. Mas con todo y eso, el Señor lo mandó a que fuera a cumplir su misión. Jeremías fue otro que le dijo al Señor: yo no puedo hacer lo que tú me mandas porque yo soy un niño. Yo no tengo palabra. Y el Señor le dijo: no me digas que eres un niño, porque a donde yo te mande tú irás. Y lo que yo te diga tú lo vas a decir. Así que, hermanos, nosotros no podemos ni debemos poner excusa alguna. Y si aún todavía tienes una duda de este llamado, vamos a ver Primera de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sí? Ustedes no vienen de un linaje que no fuese real. Ustedes fueron escogidos y se les dio un linaje real. Hijos del rey. Real sacerdocio. Somos sacerdotes. Más los varones. Somos sacerdotes del rey. Sacerdotes reales. Y si ustedes se ponen a ver en la historia, la autoridad que tenían esos sacerdotes reales, eran casi los segundos del rey. Nación santa, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú quedaste como un santo ante los ojos de Dios. Y ante los ojos de Dios tú todavía sigues siendo un santo. Pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados, somos su propiedad. Pero dice: ¿para qué hice yo todo esto? ¿Para qué? Y ahí está la razón. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve? Esa es la razón, esa es la causa por la cual el Señor Jesucristo murió por nosotros. Pero como les dije, el Señor te llamó, el Señor te eligió. Pero si tú no quieres obedecer, no importa. El Señor levantará otro. Pero ese rechazo, ese desprecio, tú vas a dar cuentas cuando estemos allá arriba. Si yo digo una cosa, mi vida hace mucho era un caos. Nadie daba un peso por mí. Cuando el Señor Jesucristo me sacó de una clínica psiquiátrica, empecé a ver la luz. Empecé a ver la luz, a vivir la vida como Dios quiere que yo la viva. Y les voy a decir, lo que no hice en 40 años, lo hice en 5 años. Mi vida se transformó completamente. Y si como agradecimiento yo tengo que ser la voz de una vida que no valía nada a una vida ahora que tengo muchos hermanos, porque en cualquier iglesia que me paro yo es la casa de mi padre y ahí todos son mis hermanos. Yo tengo que ser agradecido. Y mi forma de agradecerle a Dios es siendo la voz.
siendo la voz. Lo mismo me da igual hablar con un pordiosero que lo mismo me da hablar con un pastor, o los que ahora se llaman apóstoles y profetas. Yo solamente soy la voz de lo que aquí está escrito. No es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Simplemente lo que aquí está escrito. Y ese es mi trabajo. Hoy la iglesia debe de ser la voz de Dios en medio de un mundo de desierto espiritual. Una iglesia transparente donde la gente pueda ver a Jesús a través de ella. Y para eso debe de ser una iglesia viva, una iglesia santa y una iglesia comprometida. Juan el Bautista dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías 43, que dice: la voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. A lo mejor no le entendemos muy bien, pero miren, ahorita se lo voy a explicar. Pero aún y cuando el profeta Juan se estaba apoyando en las palabras de Isaías, Juan nos demuestra su valentía al pararse frente a las multitudes y decirles: pecadores, arrepiéntanse, dejen de pecar, conviértanse al Dios de Israel. Y en la actualidad, hermanos, en la actualidad, esto es como salir a las calles y alzar la voz para decirle a la gente: el tiempo se está acabando, el Señor ya viene, arrepiéntanse de sus pecados, dejen de hacer todo lo malo que están haciendo, busquen a Dios ahora que aún es tiempo. Y van a ver la reacción del mundo. Muchos van a voltear a verte, otros te van a ignorar y otros van a pasar como si no existieras, porque todos te van a juzgar como loco, como que no estás bien de la cabeza. Como hemos visto que ha pasado con muchas personas. Pero sabes una cosa, tú estás siendo obediente. Tú estás siendo la voz que clama y tú estás siendo ese valiente de quien habla las Escrituras. Así que, hermanos, Dios no se equivoca. Si Dios te eligió a ti es porque Él sabe que tú podrás con el encargo. Él se encargará de prepararte, de armarte y de que no vayas solo. Pues hay una promesa en la Biblia de que Él irá contigo y Él peleará tus batallas. Así que con esto termino. Hoy Dios llama a su iglesia a recuperar la voz. Hoy Dios llama a su iglesia para que recupere su voz. La iglesia no puede ser un eco del mundo. La iglesia, como iglesia, tiene un mensaje que proclamar. Hay un pueblo a quien preparar para la venida de Cristo. Y tú debes ser la voz que proclame la venida del Cordero de Dios. La voz que anuncie el Evangelio. La voz que prepare el camino. Que denuncie el pecado. Y que anuncie la esperanza de Cristo. No te olvides, iglesia, tú eres la voz de Dios. La voz que clama en el desierto. Y tú eres el portador de ese mensaje que dice:
venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que nos quedó bien en claro qué es lo que tenemos que hacer. Nuestra identidad, somos la voz. Somos la voz y aquellos no van a escuchar nada si nuestra boca no se abre. Dice la palabra de Dios, hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Embellezcamos nuestros pies. Salgamos y hablemos de las buenas nuevas. Porque hay algo que agradecer. Hay algo por lo cual estamos viviendo esta vida que tenemos. Dios nos lo bendiga. Las cosas que